Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chris y hoy les traigo la continuación de Yo nací como la hija de una villana. Se está poniendo un poquito bastante trágica. Seguimos con nuestra historia con Daphne en shock por lo ocurrido con Ragnar, preguntándose después por él y diciéndose a sí misma qué hizo. Dando media vuelta salió corriendo hacia su casa preguntándose qué se supone que haga, qué debería hacer. Al día siguiente, Daphne despierta quejándose en cama. Levantándose de inmediato se pregunta cuándo se quedó dormida. El día anterior recuerda haber ido al bosque y hablar con Ragnar. Su madre le pregunta si despertó y Daphne precipitadamente baja de la cama diciendo que tiene que ir a ver a Lala. Le pregunta a su madre si puede llamar a toda la gente posible, necesita sacar de ahí a Lala. Su madre le pide que se tranquilice, llamará a Lennox e irán juntos. No obstante, Ragnar no se encontraba en el bosque que visitaron, porque la propia prisión del dragón desapareció sin dejar rastros. El lugar donde solía estar dicha prisión solo quedó una gran mancha de sangre. Incluso Lala sabía que al cerrar la puerta nunca volvería a salir. Es como si Lala hubiera elegido su propia muerte por ella. Es como si hubiera llevado a su amigo a la muerte para poder vivir. Daphne está llorando desconsoladamente diciéndole a Ragnar que lo siente. No fue su intención decirle aquellas palabras. Solo lo hizo porque tenía ganas de vivir. Si no hubiera intentado torcer la historia en primer lugar, si no hubiera luchado para escapar del destino. Él era tan valioso para ella como su propia vida. Más adelante, Chloe piensa que Ragnar tuvo que dejar de ir ahí, si tan solo hubiera mirado a Daphne cuidadosamente. Meramente quería darle buenos recuerdos. ¿Por qué las cosas resultaron así? Axel llega preguntándole a Chloe cómo está Daphne. Agrega si todavía se encuentra muy mal. Chloe le dice que sí y Axel maldice pensando que incluso ahora no parece que vaya a ser de ninguna ayuda para Chloe. Le pregunta si está bien si no está al lado de Daphne. Chloe le dice que tiene mucho trabajo que terminar antes de que se despierte. Después de eso se mantendrá ocupada por un tiempo. Axel le pregunta si no se supone que el gremio también esté libre en invierno. ¿Qué diablos está ocurriendo? Chloe lo mira y le suelta una bomba. Se irán del Imperio Clemens. Por otra parte, Daphne piensa que estuvo enferma durante mucho tiempo y solo recuperó sus sentidos después de una semana. Su madre entra a verla preguntándole cómo se siente. Daphne al ver a su madre se le vuelve a salir sus lágrimas. Abrazándola le dice que lo siente. Todo es su culpa. No sirve de nada tener una sucesora tan tonta. Su madre le dice que antes de ser heredera es su preciosa hija y no hay nada de malo con ella, así que no debe hablar de esa manera. Le pregunta qué tal dejar Clemens por un tiempo y viajar por el mundo. Daphne le pregunta por qué de repente, y su madre le dice que debido a que no es feliz ahí, y también por su codicia. ¿No sería una pena que un gran gremio como Benedito se quedara en un solo lugar? Le dice que pueden explorar juntos el continente antes de que Lennox y Ricardo entren en la torre. Mientras viajan, ampliarán su conocimiento y expandirán su visión. Daphne piensa que su madre lo dijo amablemente, pero sabe que no es tan diferente de huir. Daphne le pregunta a su madre si puede decirle por qué fue a hablarle tan tarde en la noche. Su madre le dice que encontraron muchos cadáveres y sangre en el sótano del ducado Eronis, junto con rastros de maldiciones sobre la familia imperial. Sin embargo, no había pruebas contundentes de que fuera obra de Freyr. Incluso los sirvientes tenían testimonios contradictorios al principio. No obstante, el juicio terminó sospechosamente rápido. Daphne le dice que si el culpable hubiera sido el duque Eronis, ¿habría recibido el mismo castigo? Su madre le dice que no le parece. El duque se habría defendido de alguna manera. Daphne, con una cara algo tétrica, le pregunta por qué alguien con tanto poder no haría nada por ella, debido a que fue acusada falsamente. Su madre le dice que lo siente, no indagó más allá. La investigación fue suspendida, como si alguien lo hubiera bloqueado intencionalmente. Daphne, en shock, piensa que alguien parece haberla bloqueado. Es esa la coacción de la trama original. Así es el desarrollo de la original. Si por tal motivo su verdadera madre murió como una villana, mientras esté con vida le será más difícil escapar del destino determinado por la obra original. Pero, ¿y si pudiera ser todo de manera más adecuada?
¿Qué pasaría si sobreviviera a salvo y limpiara el nombre de su madre biológica? De todos modos, ya no le tiene miedo a la muerte. Para ella no hay nada más aterrador que la muerte de Ragnar. Ahora su objetivo no es solo mantenerse con vida. Quiere proteger a sus personas preciosas. Para que eso suceda, debe volverse más fuerte y Daphne con una pequeña sonrisa le dice a su madre que irán a Oswald. Más adelante vemos a Simón temblando y en shock, preguntando si Ragnar está muerto. Además, la carta dice que el hecho de que falleciera es por culpa de Daphne. Pregunta si se va de Clemens porque no tiene cara para verlo. ¿Acaso no obtendrá una respuesta? ¿Qué demonios es eso? Le pregunta al archiduque si lo sabía todo. Axel no le contesta y Simón rápidamente se levanta vistiéndose, diciendo que necesita ver a Daphne en ese instante. Axel le dice que la familia Benedito salió el día anterior del Imperio. Simón no lo puede creer, mientras Axel le dice que recibió la carta ese día y salió corriendo a verlos de inmediato. Pero llegó después de que ya habían desalojado la casa. Simón enojadísimo tira su saco diciendo que después de todo, ¿qué fue lo que ocurrió aquel día? Pregunta si hay algo más que no sepa. ¿De qué diablo se trata todo eso? Piensa que solía mirar a los ojos de Ragnar y preguntarse si tenía una enfermedad inusual. Si la muerte súbita se debe a una enfermedad, es triste, pero cabe la posibilidad. Aunque irse con tanta prisa sin siquiera conmemorar un funeral, le dice al duque si preguntó qué fue lo que sucedió. El duque le dice que lo siente, pero no puede decírselo. Simón piensa que debe haber algo más. Se pregunta por qué tuvo que irse abruptamente. Cuando vio con Daphne la obra sobre la villana, su reacción fue definitivamente extraña. No, lo más extraño fue cuando se encontraron con el duque. Se dice a sí mismo que de ninguna manera. Le pregunta a Axel si Daphne es la hija biológica del duque Eronis. ¿No es cierto? Esos ojos dorados. Entre los nobles el único con ojos dorados es el duque Eronis. Le pregunta cuándo se incendió el orfanato. Acelius le dice que dicho suceso ocurrió durante el invierno pasado. Simón deduce que si estuviera viva a esas alturas, ¿será que Daphne es la hija de la malvada Freyr? Le dice que si acaso cuando el archiduque se enteró los echó. Axel sobresaltado le dice que absolutamente no. Se sentía realmente confundido tras saber la verdad, pero ¿con qué motivo los echaría? Daphne seguiría en silencio para no molestar a su Alteza primero. Simón le dice que espere un momento. ¿Acaso el archiduque sabía de antemano que se iban? ¿Por qué no se lo dijo cuando lo supo? ¿Por qué tiene que ser el último en escuchar todo eso? Como Ragnar se ha ido, tenía que proteger a Daphne, una niña cálida que abrazó sus defectos. Su corazón para esa niña no es solamente el de un amigo. Ahora es consciente de sus sentimientos, pero Daphne se ha ido. Tal vez no quería admitirlo. Simón le pregunta a Axel si dijo que el duque Eronis llegó directamente en ese momento. Él le dice que sí. Además, escuchó que su visita se debe al compromiso. Simón le dice que debería volver primero. Últimamente es difícil que sucedan cosas buenas cuando están juntos. Protegerá a sus amigos de cualquier forma que pueda. Más adelante vemos una reunión entre los padres de María y Simón. Discuten acerca de celebrar la ceremonia de compromiso después del 10º cumpleaños del príncipe heredero. Después de eso pueden hacer un anuncio oficial. Simón llama a su padre pidiéndole decir algo que quiere. Su padre le pregunta de qué se trata, y Simón seriamente y con voz firme dice que no desea comprometerse con la señorita María Eronis. Todos quedan en shock por esta noticia. Su madre le pregunta qué quiere decir con eso. La señorita Eronis es una niña indispensable para la familia imperial. Su padre le pregunta si tiene alguna razón. Simón les dice que dado que la familia real necesita oro, ¿no deberían obtener el oro más hermoso? El duque le dice a Simón que habla como si conociera a otra jovencita de ojos dorados. Simón le dice que lo siente, pero conoce a una niña que ni siquiera la señorita Eronis puede compararse con ella. Tiene los ojos dorados más brillantes que nadie. El duque entró en modo furia y empezó a gritar que eso era inaceptable. ¿Cómo se atreven a insultarle de esa manera? Se termina retirando diciendo que cómo osan decirle tales palabras. No cree que haya ninguna razón para proceder con el compromiso. Simón piensa que con eso evitará ver a esa familia por un tiempo. Hará un lugar para que Daphne regrese. Le dice a Ragnar que protegerá a Daphne por ambos.
¡Ay, tan bello Simoncín! Por otra parte, vemos con sorpresa un gran dragón descansando en el bosque. Este gran dragón azul se pregunta qué clase de alboroto es ese de repente, ya que se escuchó un revuelo cerca de donde se encuentra. Después de hacerse la pregunta, se dispone a volar hacia el alboroto, transformándose luego en una especie de humano, que en realidad no es un humano. Se pregunta si será que hay todavía tontos que quieren atrapar dragones. Al seguir caminando se encuentra con una gran sorpresa. Al abrir muy grande los ojos se pregunta qué es eso. Vemos a Ragnar junto con la jaula donde él mismo se había encerrado. Así que sí, obviamente está vivo Lala. El dragón le dice que le dio esa prisión como regalo al primer emperador. Se pregunta qué está haciendo ese niño pequeño ahí. ¿Acaso es un bebé dragón? Aunque tiene forma humana, él menciona que parece estar experimentando un segundo despertar. Los dragones están casi extintos, pero no puede creer que un chico tan joven todavía exista. Agrega que está bien, él lo salvará, sacándolo de la jaula lo lleva cargando a otro lugar. En el siguiente panel vemos cómo fue que Ragnar llegó a ese lugar. Después de que el pobre Ragnar cerrara la puerta de la jaula, empezó a toser sangre abundantemente. Ragnar se preguntaba si moriría así. Estando en esa situación, alrededor de la jaula empiezan a brillar unas palabras extrañas. Ragnar, ya cayendo desmayado, ve unos pensamientos que se preguntan dos nombres, Joseph y Michaela. Más adelante vemos a Ragnar despertando con otra apariencia más hermoso y más grande. Se pregunta qué es ese lugar, dónde está. Definitivamente se encontraba en la prisión del dragón. Ragnar se sobresalta al escuchar a alguien decirle que al parecer ya despertó. Pensó que dormiría por 5 años al menos, aunque es poco en realidad. Agrega que su despertar fue demasiado rápido. Ragnar le pregunta cómo que 5 años y a qué se refiere con despertar, dónde está y quién es él. El dragón, sudando un poco, le pregunta si él conoce lo que es el despertar. ¿Acaso no sabe acerca de su especie? Ragnar, muy seguro de sí mismo, le pregunta qué especie, si él es un humano. El dragón clama a Dios y Ragnar continúa preguntando quién diablos es él y por qué él se encuentra ahí. El dragón le dice que realmente no sabe por dónde empezar a explicárselo. Él no es un simple humano. Ragnar se sorprende por eso y el dragón le dice que los dragones son una gran raza que supera a los humanos en todos los sentidos. Eso es él. Ragnar le dice que eso es absurdo. El dragón le coloca un espejo frente a su cara diciéndole que no importa cuánto le intente, es verdad. Le pide que mire sus ojos, ¿cómo podrían ser esos los ojos de un humano? Por supuesto que la diversidad es todo un tema incomprensible en su totalidad, pero él es un dragón. Le pregunta si conoce exactamente su edad, no ha crecido adecuadamente en años. Agrega que los dragones suelen crecer después del despertar. De todos modos, normalmente está sano, pero de repente le da fiebre y se enferma, preguntándole si no es cierto. Ragnar le dice que sí, y el dragón prosigue diciendo que si recuerda esa sensación, es una señal del cuerpo que anuncia el comienzo del despertar. Le pide que mire ahora su apariencia. Al Ragnar acercarse a un espejo grande podemos ver cuánto ha cambiado y crecido su cuerpo. Ragnar, sobresaltado, no lo puede creer. Se pregunta cómo es que su cuerpo, pero ya no logró decir más por el shock. El dragón le menciona que ha estado dormido durante 3 años. Aunque haya crecido, será como un niño siendo un dragón, así que le pide ser su guardián. Ragnar le pregunta extrañado por qué está tratando de ayudarlo, y el dragón le dice que es una especie de entretenimiento antes de la muerte de un anciano solitario, cuando toda su gente ya ha fallecido. Él personalmente le enseñará para que nada le falte como dragón. Le pide a Ragnar que lo llame maestro a partir de ese momento. Ragnar le dice que no necesita ninguna enseñanza, lo único que quiere es encontrar a Daphne. El dragón le pregunta quién es Daphne. ¿Acaso esa niña es su compañera? Ragnar le pregunta a qué se refiere con compañera. Le dice que Daphne es alguien sumamente valiosa para él. Ella le dio esperanzas para seguir viviendo, la persona con la que quiere estar el resto de su vida. El dragón sonríe al escuchar sus palabras, diciéndole también que al parecer es una buena compañera. Ha oído historias de humanos que se convirtieron en compañeros de dragones. A diferencia de los dragones, los humanos mueren a una edad temprana, por lo que en ese caso suelen formar el sello de un compañero. Si se firma el sello de compañero, los dos pueden vivir la misma cantidad de tiempo de vida.
Ragnar le pregunta entonces cómo puede establecer el sello del compañero. El dragón le pregunta si cree que sería tan divertido si se lo dijera en ese momento. Además, ni siquiera sabía lo que implicaba ser un dragón. Ragnar le dice que entonces se lo haga saber. El dragón le dice que tomará bastante tiempo, preguntándole si estará bien. Ragnar dice que está bien, ya que Daphne también debe estar trabajando para cambiar el futuro. Él hará todo lo posible para ayudarla. 2 años después, vemos a toda la familia Benedito en un carruaje. Lennox le pregunta a Daphne si no tiene frío, ya que podría resfriarse. Podemos ver una hermosa Daphne ya con 13 años diciéndole que ya hacía tiempo que no visitaba una nueva ciudad. La familia Benedito se encontraba en la ciudad portuaria donde Daphne dice que puede sentir una brisa fresca. Lennox le dice que por supuesto, eso se debe a que el mar está cerca. Ricardo preocupado le coloca un abrigo diciéndole que así es. La brisa marina es fuerte, por lo que tiene que cerrar bien su abrigo. Daphne le dice que es sofocante. Le pregunta a Kiki si no le parece sofocante. Ricardo pregunta dónde está mamá y Lennox le dice que después de enviar todo el equipaje por mar llegará al hotel. Ricardo les pregunta si no les parece bonito el hotel. Es una ciudad en la ruta principal a Oswald. Aunque es una ciudad pequeña, parece que el hotel fue construido grande y espléndidamente porque hay muchos turistas. Lennox le dice que es tan hermoso como el Hotel del Imperio. Además, esa ciudad tiene un coliseo. Daphne pregunta si un coliseo. Ricardo, arrastrando a Daphne, le dice que entrarán y le dará una explicación detallada. Ahora que finalmente se ha recuperado de sus piernas, no quiere que se resfríe esa vez. Daphne se encuentra molesta reclamándole a sus hermanos porque se marcharán cuando dijeron que se lo explicarán. Ricardo le dice que tiene que ayudar a su madre. Y Lennox le dice que tiene un asunto que atender en el hotel. Daphne dice que era de esperarse, ahora solo tiene a Kiki. Ya habían pasado 5 años desde que dejaron el imperio de Clemens y comenzaron el viaje. Tan pronto como aceptó el plan del viaje, su madre calificó a Salvatore como su jefe del ducado Benedito. Con su familia viajó por todo el continente antes de cruzar el océano a Oswald. Tanto Lennox como Ricardo originalmente intentaron ingresar a la Torre de Alquimia y la Torre de los Magos respectivamente, pero no pensaron en irse de su lado hasta ahora que han pasado 5 años desde que comenzaron a disfrutar de ese viaje. Su madre viajó varios reinos para expandir su negocio especializado, y ella visitó los templos en cada país y recibió tratamiento para sus piernas. Ahora se ha diagnosticado que estará bien siempre y cuando no se exceda y cumpla con el tratamiento hasta que haya terminado. Pensó que sus piernas nunca podrían recuperarse, pero se alegra de que eso no sea el caso. Daphne se pregunta si Simón estará bien. Le envió otra carta. Simón le ha estado enviando cartas a través del gremio durante años, a pesar de que se fue tan abruptamente. Teme no poder abrirlas con un corazón lleno de arrepentimiento. Le asusta lo que contendrá. Pasará mucho tiempo antes de que vuelva Clemens. Desearía tener la oportunidad de disculparse para ese entonces. Nunca es demasiado tarde para pensar de esa manera cuando es hora de mirar atrás. Sus piernas se han curado y es hora de que comience la segunda parte de la historia original, así que necesita enfocarse. Prometió desarrollar la suficiente fuerza para protegerse a sí misma y a todas las personas valiosas para ella. Todo contra la historia original que intentó desvivirla. Entonces, antes de que se le olvide, necesita organizar el contenido de la obra original. Tiene que usar toda la información que pueda emplear. En la parte 2, María va a Oswald con su hermano menor para explorar la mazmorra de Oswald a pesar de la oposición de sus padres. Allí ocultó su identidad e incluso se transfirió a la academia. Antes de ir a Oswald debe haber surgido el nombre de esa ciudad. No recuerda de qué se trataba esa parte. Escucha el escándalo de afuera y dice que es el sonido de los vítores del Coliseo. El Coliseo de alguna manera se siente familiar. Ahora que lo piensa, siempre había un caballero sobresaliente del lado de María. Sí, María fue quien la rescató del Coliseo de la ciudad y a cambio se convirtió en su caballero. Solo recuerda que era una mujer 3 o 4 años mayor. Pero, ¿cómo puede rememorar tanto? Tendrá que encontrar a esa persona antes que María. Si puede convertirla en alguien que esté de su lado, cree que será de gran ayuda. Su objetivo a partir de ahora es ir a Oswald, donde se encuentra la academia para desarrollar sus conocimientos y hacer conexiones. El viaje comenzará con el rescate del caballero de ahí.
Y aquí finalizamos el video de hoy. Antes de despedirme, quiero enviarles un saludo a Jaimar Méndez, Kennedy Diamos Villegas 9463, Luis Rojas 4466 y Samantha Cruz. Sin más que decir, Loli Cris se despide y hasta la próxima.